Hermanos, muy buenas noches. Tengo 5 de la tarde con 59 minutos. Hoy es febrero 4, viernes del 2022. Y bueno, vamos a continuar entonces nuestro estudio en cuanto a la Eucaristía. Y vamos a estudiar hoy lo que ya había hablado, pero voy a expandir más lo que Lutero pensaba, escribió en su catecismo. Bien, entonces, antes de empezar, voy a pedirles que por favor se unan conmigo a un momento de oración. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a orar. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta hora, que sea de beneficio y podamos nosotros entender más acerca de este tema importante que es la Eucaristía, la cena del Señor. Ayuda a que nuestra mente se concentre y podamos adquirir lo mejor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces quiero que presten atención. Voy a estar leyendo documentos de la página luterana aquí en los Estados Unidos, de la página de seminarios y iglesias luteranas en cuanto a lo que es la Eucaristía. Es un tema que tal vez muchos solamente dicen, oh, eso es catolicismo, yo no soy católico, yo soy evangélico pentecostal, con orgullo lo dicen. Pero lamentablemente ese orgullo evangélico pentecostal no ayuda absolutamente en nada. ¿Ok? Si usted se ha cambiado de religión en los últimos, 20 años, porque pensó que evangélico pentecostal es la verdadera iglesia. Bueno, déjeme decirle algo. No es histórico. Así que vamos a hablar seriamente en la historia de la iglesia. ¿Ok? No estamos jugando. Eucaristía desde el inicio de la iglesia cristiana. Está en las escrituras. ¿Ok? Esto no lo inventó Juan 23 ni el Vaticano. Muchos que son católicos, inclusive que han dejado el catolicismo, no saben por qué dejaron el catolicismo, porque no les enseñaron o no les catequizaron bien. Pero hoy vamos a volver a las raíces. Así que esté contenta, esté contento. Vamos a regresar a las raíces teológicas e históricas de la iglesia cristiana. Pero vamos a hacerlo de una forma histórica. ¿Quién fue Martín Lutero? ¿Se ha preguntado usted eso? 1517, 31 de octubre, Halloween. Halloween. No es el día de las brujas, como dicen por ahí, de una forma errónea, por ignorancia, dicen día de... No, no es día de las brujas. Absolutamente. Las brujas, es más, no tienen ningún día. ¿Ok? No le engañen por ahí, escuchando, viendo en Facebook. No existe eso. Halloween es Día de Todos los Santos. Víspera del Día de Todos los Santos. Hallow es santo. Hallow. Viene la palabra holy en inglés. Santo. Santo. Ween es Eve. Eve es víspera. 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 ¿Sabe lo que es víspera? O sea, un día antes de la fiesta. ¿No? Es como el 24 de diciembre. 24 de diciembre no es Navidad, es víspera de Navidad. El 25 es Navidad. Entonces, el 31 de octubre es víspera de Todos los Santos. No es Día de las Brujas como dicen por ahí los ignorantes. No, Día de las Brujas, que salen las brujas volando. No crea tonteras, no crea mitos. Por favor, ¿ok? No crea mitos, leyendas y un montón de cosas. Es víspera
de Todos los Santos en el calendario católico romano. Claro, gente, los que no son católicos no lo observan, no hay problema, pero no le dé la interpretación que no lees. ¿Por qué es importante eso? Porque ese mismo día Martín Lutero clavó sus 95 tesis en el castillo de Wittenberg, protestando, ¿no? Protestando contra los abusos del Papa en la venta de indulgencias. Él quería que el Papa se retractara de muchas cosas que están ahí. ¿Ok? Pero, claro, hubo intereses religiosos, políticos, y bueno, y Lutero, por un hombre, el Papa no va a perder el poder. Por un hombre. Entonces, haciendo la historia corta, fue excomulgado. Lutero se enojó con el Papa, le comenzó a dar nombres, bestia, anticristo y un montón de cosas, porque se enojó, porque la expulsó, le excomulgó. No, le excomulgó del catolicismo. Pero ahí empieza lo que se llama una revolución, diríamos, teológica, en donde Lutero comienza a reevaluar, reinterpretar, reinterpretar, reevaluar lo que son los sacramentos. No hay mucha diferencia en realidad, excepto algunos términos técnicos. Pero en realidad es lo mismo. Uno de los sacramentos que Lutero reinterpretó es la Eucaristía. La Eucaristía, sí, lo que hemos sido o son católicos conocemos. Yo fui criado toda mi vida en un hogar católico romano, toda mi educación en la mejor escuela católica romana de Lima, Perú y de Sudamérica, de España, la Orden Mercedaria. Sí, así fui educado yo. Y conozco eso. Y ahí se practica la Eucaristía. Bueno, pero la Eucaristía no es solamente catolicismo romano. Eso también se da en el luteranismo. Eso es lo que mucha gente no entiende. ¿Qué enseñó Lutero acerca de la Eucaristía? Ese es el punto principal de hoy. Y la razón por la cual Lutero rechazó todo el calvinismo. Saben, calvinismo viene de Juan Calvino. Luteranos no comulgan con los calvinistas. Calvinistas son los reformados presbiterianos. Y presbiterianos saben que Lutero enseñó algo diferente. Ahí es interesante esto, porque la reforma entonces no solamente fue a la Iglesia católica, sino que también entre los mismos reformados. ¿Sabía usted eso? No sabía muchos. Pero hay que entender que el luteranismo no es reforma calvinista, ni reforma calvinista es luteranismo. Luteranos rechazaron de plano a los calvinistas. Y una de las razones por las cuales rechazaron es la Eucaristía. No hay comunión. No puede haber comunión. De verdad, no puede haber comunión. Ahora voy a explicar por qué no puede haber comunión. ¿Ok? ¿Qué pasó en octubre 1 de 1529 en Alemania? ¿Qué pasó? Yo le pregunto a usted. Bueno, usted va a decir, hermano, yo no sé qué pasó, ni siquiera viví, no sé nada. Entiendo. Pero le voy a decir qué pasó ese día. Octubre del 1 al 4, 1529. Increíble porque el 4 de octubre es mi cumpleaños. Pero no soy reencarnación de Lutero, nada que ver. O sea, no creo en eso. Pero sucedió en Alemania, en la ciudad de Marburg, en el castillo de Marburg, en Alemania, lo que se llama el coloquio de Marburg. Marburg es el nombre de la ciudad en Alemania. Duró 4 días, octubre 1, 2, 3 y 4. ¿Y por qué es importante eso? Ahora, escúcheme bien detenidamente. En ese lugar se reunió Martín Lutero y su amigo Ulrich Zwingli.
En español es Zwingli, pero en realidad es Zwingli, con la I al final. Aldrich Zwingli, suizo, reformador suizo. ¿Qué es lo que pasó ahí? Se reunieron porque tenían que hablar sobre la Eucaristía. Mire, el tema importantísimo, la Eucaristía tenían que hablar. Si no fuera importante, ¿por qué tenían que reunirse? Ya habían pasado 12 años de que Lutero puso sus 95 tesis. 17 más 10, 27 más 2, 29. 12 años pasaron. Ya la reforma alemana se expandió a muchas partes de Alemania. Calvino todavía no entra a la escena. Calvino entra a la escena en 1535-36, donde él deja el catolicismo y abraza la fe reformada. Pero cuando dice la fe reformada, él no abraza la fe luterana. ¿Ok? Él no se convirtió en Lutero o en luterano, para nada. Calvino crea su propia versión de reforma. Por eso se llama calvinismo. Es su propia versión. Cuando Calvino crea eso, hay tres versiones: la luterana, la zwingliana y la calvinista. Por eso que en el día de la Reforma, no es que todos los reformados se dan la mano. Es más, calvinistas, en un sentido técnico, no tienen que celebrar el día de la Reforma, porque ese día es de Lutero, no de la Reforma. Calvino no tiene nada que ver ahí, absolutamente. No solamente porque fueron 25 años antes que él se haga reformado, sino por la doctrina. ¿Me entiende? O sea, celebrar un día que ellos no creen lo que están celebrando. Y ahora lo voy a explicar por qué. Y usted va a decir, claro, tiene razón. Calvinistas no tienen por qué celebrar el 31 de octubre. Al final usted va a decir eso. ¿Qué pasó ese día? ¿De qué estaban hablando? Por ejemplo, Aldrich Zwingli. Él estuvo en desacuerdo con Lutero, ¿no? En lo que Lutero decía que Jesús estaba presente, su cuerpo físico y su sangre en la cena del Señor. Porque Zwingli creía que la cena es solamente una comida memoriable. Comida memoriable. ¿Ok? O sea, estaba el pan, no traje mi vino tampoco, me olvidé de traer mi vino, tengo un vino aquí, no trajo el vino, no trajo el pan. Lutero dice el pan y el vino, cuerpo, sangre. Zwingli decía, no. Pan, vino, es simplemente, como dice aquí, es un memorial, símbolo. Nada más. Nada más. De ahí no pasa, decía Zwingli. Nada de que algo mágico, absolutamente nada. Ahora, Lutero siempre se ha caracterizado de tener un carácter no violento, pero impaciente, y cuando él hablaba no le importaba si la otra persona se enojaba o se ofendía. Él no era tanto técnico. Él decía lo que sentía y lo que sentía lo decía. Le guste o no le guste al que esté escuchando. Cuando Lutero supo que Zwingli decía, es un memorial, que un pan es un pan, el vino es un vino, ¿para qué tanta cosa? Lutero dice, bueno, yo no le pido a Cristo y yo no pido saber cómo Cristo puede ser Dios y puede ser hombre.
Fíjese, Lutero. O sea, era un hombre que hablaba directo, ¿ok? Pero era inteligente. Él decía, yo no sé cómo Cristo es Dios y hombre. La unión hipostática. ¿Se acuerda que hablé de eso ya? La unión hipostática. Y tampoco sé cómo sus naturalezas pueden estar unidas, unión hipostática. Porque Dios es capaz de actuar más allá de nuestra imaginación, dice Lutero. Uno tiene que ceder a lo que dice la palabra de Dios. Y le dice a Zwinglio, mira a Zwinglio, depende de ti que tú tienes que demostrar que el cuerpo de Cristo no está cuando Jesús dijo, este es mi cuerpo. Aquí está el desafío que le dice Lutero a Zwinglio. Zwinglio, tú dices que es pan, pan, vino, vino, de ahí no pasa. Bueno, ahora demuéstranos con escritura que cuando Jesús dijo, este es mi cuerpo, en realidad Jesús no sabía lo que estaba hablando. Ese fue el desafío a Zwinglio. Yo no quiero escuchar razones que digan, usando argumentos geométricos o carnales, como por ejemplo que tú digas, le dice a Zwinglio, ¿cómo un cuerpo tan amplio como el de Jesús no puede llenar un pedazo de espacio pequeño? Dios está sobre y más allá de las matemáticas, dice Lutero. Sus palabras es para que se adoren y se observen con asombro. Dios manda, toma y come, esto es mi cuerpo. Yo te pido a ti, Zwinglio, una prueba validera desde las Sagradas Escrituras, que demuestres que lo que dijo Jesús no es lo que él quiso decir. Es un desafío grande. Ahora, durante esos 4 días, octubre 1, 2, 3 y 4, debatieron bastante. Es mucho, me llevaría tal vez días para explicar todo. Pero 2 puntos principales. ¿Qué clase de comida sucede en la cena del Señor? Y si el cuerpo de Jesús puede estar representado en más de un lugar. Porque ese era el argumento de Zwinglio. En el campo de Zwinglio estaba con él el gran reformador Ocolopandius. Así es su nombre, Ocolopandius, un poco difícil de pronunciar. Ellos comenzaron a usar a Juan 6:63, donde Jesús dice, y el espíritu que da vida, la carne para nada aprovecha. Lo cual significa que hay un beneficio espiritual al comer de Jesús en la cena del Señor, pero no se come corporalmente o físicamente. Yo me maravillo cómo tú puedes decir que el cuerpo se come a través de la boca. Le dice Zwinglio a Lutero. Ahora, recuerden, Zwinglio parece que no conocía a Lutero. Ok, Lutero es de aquellos que uno dice no aguanta pulgas. Nunca aguantó pulgas Lutero. Ok, de veras, literalmente, Lutero era un fosforito. No saben si ustedes tienen fosforito. O sea, rápido se prendía y rápido reaccionaba. No era estoico. Nada que ver. Él no era estoico en su manera de ser. Él era un reaccionario. Si él olía desde el principio que algo está mal, simplemente se levantaba, tiraba todo y se iba. No, por eso digo, no aguantaba pulgas Lutero. Cuando le dice esto Zwinglio a Lutero, no crean que Lutero estaba feliz riéndose. Como todo alemán, se le subió la sangre a la cabeza. Un poco más y explotaba Lutero. Así, para que vean cómo era la reacción de Lutero.
Bueno, le dice, ¿cómo puedes tú pensar que vamos a comer la carne de Jesús? Si Él está presente para consolarnos, pero no del cuerpo, pero del alma. Zwingli dice, nosotros decimos que es imposible entender las palabras del Señor, literalmente, porque Dios nos ha prohibido comer su carne físicamente. Zwingli decía que la expresión, este es mi cuerpo, es una expresión metafórica. Ahora, Lutero inmediatamente estaba ya impaciente de contestar. Y Lutero dice, sí, tienes razón, hay un elemento espiritual en comer el cuerpo de Cristo. Lo hacemos por la fe. Pero estoy en desacuerdo que no hay nada más en el pan acerca del cuerpo de Cristo. Y esto es lo que dice Lutero. Cristo dijo, cuando Dios habla a nosotros, se requiere fe. Y tal fe significa comer. Si, sin embargo, agrega comer corporalmente a eso, nosotros, dice Lutero, tenemos que obedecer. En fe comemos el cuerpo de Cristo que se nos da. Fíjese. Mientras nuestra boca recibe el cuerpo de Cristo. Mira lo que dice Lutero. No dice espiritual. Recibe el cuerpo de Cristo. El alma cree las palabras cuando está comiendo el cuerpo de Cristo. Lutero reconoce que para la mente humana es totalmente imposible comprender cuando dijo Jesús, este es mi cuerpo. Además, dice Lutero, si usted dice que Dios no se ha propuesto algo a nosotros porque es algo incomprensible, es verdad, dice. Pero al mismo tiempo, dice Lutero, ahora presten atención a esto es lo que dice Lutero. Consideremos la virginidad de la Virgen María. Para muchos, ¿cómo es posible que una virgen, después que dio a luz, sigue siendo virgen? Porque Lutero creía en la perpetuidad de la virginidad de la Virgen María, al igual que Calvino. Los que se opusieron generalmente eran anabautistas, o sea, evangelicalismo, ellos niegan eso. Pero recuerde que el evangelicalismo viene no de Latinoamérica, no de México, no de Centroamérica, no de Sudamérica, amigo evangélico, lo voy a decir su origen de su religión evangélica, de aquí, Estados Unidos de América, aquí. Se consolida en 1940. Menos de 100 años. O sea, ya sabe el origen de su religión evangélica. No viene de Jerusalén. ¿Ok? Escríbalo. No viene de Jerusalén. Viene de aquí, de Estados Unidos. Bueno, volviendo al tema. Consideren el hecho de la perpetua virginidad de la Virgen María. Nadie lo puede comprender. Consideren el hecho de perdón de los pecados. Nadie lo puede entender. Y también al mismo tiempo muchos temas igual. Si no podemos entender y lo aceptamos, porque nadie ponía en duda la virginidad de la Virgen María en ese tiempo, hasta que llegaron los evangélicos pentecostales, siglo XX, también no podemos entender cuando Jesús dice literalmente, este es mi cuerpo, porque no quiere decir que es simbólico, sino es literal. ¿Ok? Ese es el razonamiento de Lutero. Ahora, Lutero se enojó completamente. Se enojó. Porque Zwingli, cuando escuchó eso, le dijo que Juan 6 rompería el cuello a Lutero. ¿Qué quiere decir eso? En Alemania había un dicho que romper el cuello significaría te refutaría.
O sea, en vez de estar contigo, está contra de ti. Esa es una expresión que decía, te va a romper el cuello. O sea, va a estar en contra tuya, te va a salir mal. Como quien dice, te va a salir el tiro por la culata. Algo así. Ahora, Lutero, vuelvo a repetir, él no era de quedarse callado. ¿Ok? Él ya olía cuando sus adversarios le querían hacer quedar mal. Por eso que en los debates con los católicos romanos, los sacerdotes y teólogos católicos romanos se enojaban con Lutero porque Lutero no les dejaba hablar. Lutero se anticipaba porque él ya sabía lo que iban a decir y por eso a Lutero lo llamaban cerdo salvaje. Así le decían. Porque enloquecía Lutero. Se enloquecía. Fuera de control, hablaba, explotaba y no dejaba hablar a nadie. ¿Ok? O sea, no crean de que era un santo de tu devoción, en paciencia. No, 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 no. Nada que ver. Lutero era explosivo. Literalmente explosivo. Cuando Zwinglio le dice, ese texto te va a romper el cuello, o sea, te va a salir mal, Lutero dice, no seas orgulloso, porque los cuellos no se rompen fácilmente. Fíjese lo que le dice Lutero. O sea, diciéndole, no tengo miedo, es falso. Los cuellos se rompen, pero no fácilmente. O sea, dando a entender de que él está convencido. Ahora, el campo de Zwinglio argumentaba, ya que Jesús había ascendido al cielo físicamente, ¿no? Él no puede estar físicamente en el sacramento. O sea, si está en el cielo, ¿cómo va a estar en el pan? Lógico, ¿no? Uno diría, bueno, sí, es verdad, tiene razón, decía. Si está en el cielo, ¿cómo va a estar en el pan? Es más, ¿cómo su sangre va a estar en la copa? ¿No? Decía Zwinglio. Bueno, él decía, no puede estar su cuerpo en varios lugares al mismo tiempo. Ahora, ¿para qué le dijo esto a Lutero? Lutero, si ya estaba enojado, con esto dobla su enojo y reexplota. ¿Ok? Así era Lutero. No aguantaba pulgas, literalmente. Y esto es lo que le dice Lutero. Si esto te molesta, así le dijo Lutero, si esto te molesta, voy a seguir en lo que he dicho, en las palabras de Jesús. Este es mi cuerpo. Ahora, yo sé lo que estás hablando, le dice Lutero. Yo entiendo lo que tú estás diciendo. Oiga, Lutero ha sido profesor de teología por años. Y Zwinglio, en su soberbia, quería enseñarle teología al mejor teólogo franciscano alemán que tuvo la Iglesia Católica Romana. ¡Qué soberbia! Es como que le enseñen matemática a un científico. Zwinglio se estaba hasta cierto punto burlando de Lutero. Si Lutero era profesor de teología. Por eso le dice, yo sé lo que estás hablando. Confieso, es verdad, el cuerpo está en el cielo, pero también confieso que está en el sacramento. Yo deseo quedarme en estas palabras que dijo Jesucristo. Él está en el cielo, pero también en el sacramento. Yo no voy a argumentar lo que está en contra de la naturaleza. Yo voy a solamente defender lo que está en contra de la fe. ¿Entiende lo que está diciendo Lutero? O sea, Lutero dice, si esto va contra la naturaleza, no me importa. Pero si va en contra de la fe, sí me importa. Inteligente Lutero. Y dice, no tratemos de inquirir cómo el cuerpo de Cristo está en la cena, dice Lutero. Dios es más grande que cualquier matemático. Ahora, Zwingli insistió, o sea, Zwingli como que le
picaba a Lutero, le gustaba que Lutero se enoje. ¿Ok? ¿Me entiendes? O sea, es como aquellos que dicen, yo sé que se va a enojar con esto, le voy a dar por ese lado, para que se enoje más. Bueno, eso es lo que hacía Lutero. Le picaba a Lutero. Zwinglio hacía eso a Lutero, porque sabía que Lutero iba a explotar de enojo por lo que le decía Zwinglio. Y le dice, a ver, le dice Lutero, no, dame pruebas de tu posición, le decía, o sea, Zwinglio le desafiaba a Lutero, ¿no? Entonces, Lutero, de una forma dramática, se levanta de la mesa, escuche bien, agarra, a ver, vamos a ver qué agarra. Bueno, agarra como una servilleta blanca, ¿no? Así una servilleta blanca, y escribe en latín, hoc es corpus meum. Hoc es corpus meum. ¿Qué significa? Significa, en español de España, esto es mi cuerpo. Porque hablaban en latín, ¿ok? No hablaban ahí en español de España, era latín. Ahora, este pasaje de la Escritura, dice Lutero, yo no puedo pasarlo por alto, porque este texto es el texto de mi Señor Jesucristo. Y yo debo confesar, yo debo creer que el cuerpo de Cristo está en los sacramentos. Zwinglio otra vez le hinca a Lutero. Ya Lutero estaba totalmente para explotar así. Ya hasta yo creo que le salía humo por las orejas. Y Zwinglio no le importaba eso. Zwinglio le dice, bueno, te refieres a que está localmente, porque en la mente de Zwinglio decía, ¿cómo va a estar en el cielo? ¿Y cómo va a estar en el pan? Lutero no era un hombre de debatir tecnicalidades filosóficas, si se han dado cuenta. Él simplemente dice, no me importa y no te voy a responder esa pregunta. Yo sé que Jesús dijo, esto es mi cuerpo, punto. Ahí se encerró Lutero ahí y de ahí nadie lo sacó. Zwinglio decía, provéeme pruebas. Lutero decía, esto es mi cuerpo. Pero ¿cómo va a estar arriba y va a estar en eso? Lutero decía, esto es mi cuerpo. Y por último dice, esto no tiene nada que ver con matemáticas. Muchos dicen, una pregunta dice, ¿por qué Lutero a cada rato decía, no tiene que ver con matemáticas? Porque Zwinglio estaba haciendo eso. ¿Cómo va a estar arriba y cómo va a estar al mismo tiempo abajo? O sea, es algo dentro de las matemáticas, números. Lutero lo entendió así. Por eso Lutero respondía, no tiene nada que ver con matemáticas. Muchos en el tiempo Lutero no entendieron. Decían, ¿pero por qué dice matemáticas? Claro, porque Zwinglio estaba dividiendo. ¿Cómo va a estar arriba y al mismo tiempo va a estar abajo? Lutero dice, nada que ver con matemáticas. Esto es mi cuerpo. Ahora, a este punto, ya la diferencia abismal teológica entre Lutero y Zwinglio fue increíble. Ya no se pudo sanar. Lutero en el coloquio de Marburg, dijo, yo te he deseado presentar mi fundamento de mi fe y demostrar que el otro lado está errado. Lutero no quiso darle la mano a Zwinglio, aunque muchos dicen que después se reconciliaron, pero créame, leyendo a Lutero y su carácter, dudo que Lutero haya quedado bien con Zwinglio. Porque Zwinglio no solamente negaba eso, sino que Zwinglio le provocaba a ira a Lutero. Y Lutero, por eso lo llamaba el Papa cerdo salvaje.
Lo decía cerdo salvaje porque él se refería a los cerdos salvajes. ¿Ok? El cerdo silvestre que no se deja agarrar y que hasta te puede matar, porque son inmensos animales. Entonces le decía a Lutero, mira ese animal. Así le decía a Lutero, porque Lutero era, o sea, él no le importaba lo que hablaba, sea quien sea, lo decía. Si le ofendió, pregúntele si le importó. Para nada. Entonces él termina así el coloquio de Marburg. Esperaban que iba a haber una unión de los reformadores y fue al contrario. Se dividieron más. Entonces la Reforma perdió una gran oportunidad de que se unan por el aspecto de la Eucaristía. Porque es muy importante eso. Tan importante que no existe hoy en día comunión en el mundo reformado o protestante entre luteranos, calvinistas reformados y menos anabautistas o evangélicos. Para nada. Para nada. Porque para comulgar con un luterano, uno tiene que creer que el pan es el cuerpo y el vino es la sangre literal de Cristo. Y que cuando uno come el pan y bebe de la copa, está comiendo el cuerpo de Cristo y está tomando la sangre de Cristo. Entonces, ¿cómo va a haber comunión cuando usted no cree eso? Además, desde el principio, rechazaron a los calvinistas. Y peor a los de Zwinglio, porque ellos ya sí, de hecho, negaban eso. Quiero leer el Catecismo Menor luterano, que dice, ¿qué es el sacramento del altar? El sacramento del altar, escuche bien esto, este es luteranismo puro, ¿ok? Para que nadie le engañe a usted. El sacramento del altar, que es la Eucaristía, escuche bien, es ahora preste atención, el verdadero cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjese lo que dice, verdadero. O sea, cuando usted va a una misa luterana, le dan el pan y la copa, no es simbolismo, ¿ok? Como decía Zwinglio. Por la palabra, usted está comiendo el cuerpo de Cristo, literal. Y está tomando la sangre de Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿entonces es igual al catolicismo? Sí y no. A ver, ¿por qué sí? Porque al igual que el catolicismo se cree que es el cuerpo y sangre de Cristo. ¿Y por qué no? Porque el luteranismo no cree que el pan se convierte en carne, ni el vino se convierte en sangre. Dice, pero no entiendo, entonces ¿cómo va a ser? Claro, porque ellos creen en la consustanciación. A ver, repítamelo, pero despacito, porque eso no me lo enseñó ni mi abuela. Ok, repita. Consustanciación. Palabra griega ko, que significa al igual o al lado de la sustancia. O sea, el cuerpo y la sangre de Cristo están con y están debajo del pan y el vino. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia técnica. ¿Ok? Esto, dice, fue instituido por Cristo mismo para que nosotros comamos su carne y bebamos su sangre. ¿Dónde está escrito? Está escrito en Mateo, Marcos, Lucas, junto con el apóstol Pablo, en sus cartas. ¿Cuáles son los beneficios del sacramento? ¿Qué beneficios tengo cuando yo como y bebo? El beneficio que recibimos de tal comer y beber se muestra por esas palabras.
he dado y he derramado por ustedes mi sangre y mi cuerpo para el perdón de pecados. Es decir, que en el sacramento el perdón de los pecados, la vida y la salvación son dadas a través de estas palabras. Mi cuerpo es partido y mi sangre derramada para el perdón de los pecados. Porque donde hay perdón de pecados, también hay vida y salvación. Esto dice el catecismo luterano. ¿Cómo se puede comer un cuerpo y beber la sangre de tales grandes cosas? No es el comer y el beber que hace esto, sino las palabras que están escritas que dicen, mi cuerpo es dado, mi sangre es derramada para el perdón de pecados. Estas palabras, junto con el comer, aún, y el beber, y esas palabras juntas, escuche bien esto es importante en la fórmula luterana, por eso que no es calvinista, tampoco es católica romana, luterana. Se come el pan, se bebe, mientras se bebe, dice el ministro, mi cuerpo es dado, el pan, mi sangre es derramada para perdón de los pecados. Eso es la cosa principal en el sacramento. Y quien sea que cree estas palabras, tiene exactamente el perdón de los pecados. Ahora, es interesante, porque aquí Lutero y los luteranos están diciendo que para tener el perdón de los pecados hay que comer el cuerpo de Cristo y beber su sangre. Así lo creyeron desde 1517. Por eso que calvinistas, presbiterianos, reformados no comulgan con los luteranos, porque es diferente interpretación. Calvino lo interpretó totalmente diferente. Ahora, yo he asistido a reuniones ecuménicas donde, claro, presbiterianos se unen con luteranos y predica el presbiteriano y el luterano también habla. Y es raro, ¿ok? Es raro, porque realmente no hay comunión, ¿ok? Uno de los dos tiene que ceder su posición o los dos dejan de lado sus diferencias. Si dejan de lado sus diferencias, entonces no existe nada. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Si usted es luterano, o presbiteriano, o bautista, o evangélico pentecostal, es por una razón. Usted tiene que creer su principio, esté equivocado o no, por eso es así usted. Pero si usted dice, voy a unirme con un presbiteriano, un pentecostal, bueno, uno de los dos tiene que ceder. O dejan afuera sus diferencias. Pero créame, un verdadero presbiteriano no va a poder hacer eso. Y un verdadero pentecostal tampoco va a hacer eso. Porque es totalmente diferente. O sea, no puede haber comunión, al menos que alguien crea lo que dice el otro. ¿Cuál es la recepción propia del sacramento? Dice, primeramente, hay que ayunar, preparar el cuerpo y un entrenamiento externo, dice. O sea, yo creo que es por el ayuno. Porque el que está verdaderamente preparado espiritualmente y tiene fe en las palabras, se te ha dado y ha derramado esto por el perdón de los pecados, es la persona que está lista a recibir. Pero el que no cree estas palabras
no es digno de recibir la cena. En el Catecismo Largo de Lutero, la pregunta es, ¿qué es el sacramento del altar? Respuesta, escuche bien, es el verdadero cuerpo, es la verdadera sangre de nuestro Señor Jesucristo, el cual está debajo del pan y del vino, en el cual nosotros los cristianos se nos ordena por la palabra de Cristo de comer y de beber. La palabra dice y distingue ese sacramento, porque no es solamente un pan común ni un vino común, es el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque dice así, y se dice en latín, accedam verbum an elementum et fris sacramentum. ¿Qué significa eso? Si la palabra está unida al elemento, se convierte en sacramento. Eso se ha dicho siempre, ¿ok? Eso no lo inventó Juan 23 ni el Vaticano, para nada. Esto se ha creído siempre en la iglesia cristiana. Amigo evangélico, usted que dejó el catolicismo porque ahí dice que no se lee la Biblia, que las imágenes están ahí y un montón de cosas. Yo sé todas las excusas porque deja. El problema está en que tampoco lee la Biblia en el catolicismo, en el evangelicalismo. Lo leen mal. Lo leen mal. Déjame repetirlo despacio. Lo leen mal. Es más, no lo leen tampoco. No saben cómo leer. Y cuando leen, no entienden. Ahora entiende por qué yo pregunto de una forma honesta. ¿Por qué te saliste del catolicismo, amigo? Honestamente. ¿Por qué? ¿Por qué te vas a una secta donde tampoco enseñan la Biblia? ¿Por qué? Yo quiero saber una razón válida. Si tú me dices, bueno, porque aquí al menos no se estudia, y ya que no se estudia me siento bien aquí. Ok, yo prefiero esa respuesta, que me digas, y me cambié porque aquí tampoco se estudia. A que me digas, sí, yo cambié para aprender cuando en realidad no se aprende. Dime la verdad. Me cambié porque no quiero estudiar la Biblia. Yo respeto mejor esa persona que diga que yo no me gusta estudiar la Biblia, sinceramente por eso me puse en esa secta. Mejor dime eso, que me digas, no, yo me cambié para estudiar, cuando no se estudia. Es que es la verdad. ¿A quién quieres engañar? No a mí, porque yo tengo más de 20 años conociendo eso. No. Así que no pierda su tiempo en la religión, si no la ayuda. Así concluimos. Aunque se distribuye el sacramento, la persona que recibe el sacramento recibe el verdadero sacramento. ¿Cuál es el verdadero sacramento? El verdadero cuerpo y sangre de Cristo. Tan verdadero es el que recibe como el que lo administra, en la mejor, digna manera. Porque no está fundamentado en la santidad del hombre. Escuche bien esto es importantísimo, de veras. Voy a repetirlo. Porque no está, ¿ok? Despacito. Porque no está fundamentado, escríbalo si quiere, en la santidad de los hombres. Vuelvo a repetir, porque quiero que usted sepa esto. Porque no está fundamentado en la santidad de los hombres. Sí, no. Sí, no. Sí, no. Sí, no. ¿Ok?
sino sobre, prepárese, la palabra de Dios. Grite un amén. O sea, el sacramento no depende de cuán santos somos para que sea válido, sino en la palabra de Dios. Y así, ningún santo sobre la tierra, ningún ángel en el cielo puede hacer del pan y el vino el cuerpo y la sangre de Cristo. Ellos no lo pueden hacer. Así, nadie puede cambiarlo, alterarlo, aunque lo mal usen. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Lutero? Cuando uno cree lo que Jesús dice, el pan es el cuerpo de Cristo y la sangre y el vino es la sangre de Cristo. Tiene que entenderlo. Amigo mío, sáquese los lentes evangélicos, sáqueselo, por favor, sáqueselo. En este momento sáqueselo. Porque no va a entender nada. Por favor, ya es tiempo. La vida es corta, ¿eh? No estamos en 5 años en la escuela. No, la vida es corta. Así que en religión no juegue usted con esto. De veras, no juegue. El pan, por la palabra, se convierte en el cuerpo de Cristo, y por la palabra el vino en la sangre de Cristo. Así enseñó Lutero. Así lo enseñaron siempre. Por eso que Lutero no quiso darle la mano a Zwinglio, porque para Zwinglio, el pan es un simple pan. Puedes traer empanada de pollo, de queso, de chicharrón, o un pastelito por ahí. Bueno, y la copa, como es una simple copa, ponle Coca-Cola con té. Oiga, eso es una burla, pero hay gente que cree eso. O compra una galletita de agua por ahí. No, ponle nomás un cafecito, es oscuro, y el vino es oscuro, café oscuro, es lo mismo. Así es, ¿no? Esa mentalidad totalmente irreverente, no reverente, irreverente. Nunca se practicó eso. Así que volvamos, por eso dije, a nuestras raíces, al cristianismo. Bueno, esto es lo que enseñó Lutero en su catecismo y la razón de el coloquio de Marburg en el año 1529. Voy a terminar con una oración y mañana, que es sábado, vamos a continuar con Calvino y la Eucaristía. Oiga, Calvino escribió, ¿dónde está? ¿Dónde lo tengo a Calvino? Aquí está, aquí no lo puse para atrás. 50 entradas de la Eucaristía. 50. Oiga, son 50. Solamente la Eucaristía. ¿Usted es reformado? ¿Presby? ¿Sí? Sí. Pero si usted no sabe las 50 entradas de Calvino, mejor no lo sea. No, honestamente. Porque él pone todas las bases de la teología sacramental de la Eucaristía en su libro de las instituciones. 50 entradas. Eso es formidable. De veras. Toma en serio la teología. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia, que podamos haber entendido tu palabra y también el concepto de lo que es la Eucaristía, la cena del Señor. Así es mi oración, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. El capítulo
libro 2, capítulo 17. Son 50 entradas. 50 entradas. Si lo lee en latín, bienvenido. Si él sabe latín. Que la gracia de Dios sea con ustedes.